del 2016. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Iván Espinel, candidato presidencial por el movimiento Compromiso Social, el primer candidato presidencial milénico en el Ecuador, representante de una nueva generación, y su plan de gobierno participativo, lo vamos a examinar. También nos acompañará Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo del IES, con su réplica a Enrique Pita, el presidente de la Federación Nacional de las Cámaras de la Construcción, para hablar sobre los costos de los nuevos hospitales del IES. Y además, Lenín Hurtado, el candidato a primer asambleísta nacional por Unidad Popular, la propuesta programática de los candidatos asambleístas que apoyan al candidato presidencial Paco Moncayo. Vamos a revisar temas de fiscalización, dinero electrónico, pleno empleo, la supresión de actividades extractivistas, entre otros. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, buenos días. Buenos días a todos. El paquete de enmiendas constitucionales aprobado por la Asamblea Nacional bajó de 35 a 30 años la edad para ser presidente de la República, permitiendo así la participación de los millennials o milénicos, la generación del milenio, los que nacieron desde los años 1980. Iván Espinel, de 33 años, médico manabita, exdirector provincial del IES en Guayas, fue inscrito en el CNE como candidato a presidente por el movimiento Fuerza Social en binomio con la médica quiteña Doris Quiroz. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, muy buenos días a todos los ciudadanos. Usted es el primer candidato presidencial milénico del Ecuador. Marca el inicio de una larga ruta política para esta generación del milenio. El sistema político imperante ofrece oportunidades democráticas de promoción a una nueva generación, ¿o es usted una excepción? Bueno, efectivamente, como lo hemos manifestado durante todo este tiempo, es que debemos aumentar la participación democrática. Y en esto, muchas veces el sistema ve coartado esa participación, porque cuando quieres tener un nuevo emergimiento de líderes, tienes que tener una estructura nacional, tienes que recolectar cierto número de firmas, y normalmente la gente que quiere adentrarse en la participación política ve dilapidada esta opción. Por eso es que nosotros, como candidatos nuevos, milénicos, como una nueva proyección de país, proyectamos nuevas cosas y creemos que debe reformarse el Código de la Democracia en cuanto a la participación política. Sí, para desprender de ciertos grupos de poder la participación y socializar con mucha más gente proba, equitativa y transparente que le quiera hacer bien al país. El plan de gobierno participativo de Compromiso Social tiene 10 ejes: seguridad y justicia, empleo, productividad, desarrollo agrícola, educación para el desarrollo, gestión ambiental, salud, reactivación económica, democracia participativa. A diferencia de los candidatos que se identifican como no gobiernistas, usted en el eje democracia participativa no propone una consulta popular para reformar la Constitución. ¿Considera que el modelo político vigente funciona democráticamente, que no necesita reformas? Tenemos claro algo, Alfredo, ciudadanos, que sí deben reformarse ciertas cosas mediante un plebiscito, lo he dicho en muchas de mis intervenciones, pero hay que estar claros en algo: para disminuir la pobreza, para aumentar fuentes de trabajo, para cambiar el régimen tributario, no se necesita un cambio constitucional. Y cuando veo el panorama de muchos candidatos políticos que proponen un cambio total o una nueva constitución, simplemente me están demostrando que están a favor de ciertos grupos de interés. Ni los oficialistas que dicen que todo está perfecto, ni los disque opositores que dicen que hay que cambiarlo absolutamente todo. El joven que me está viendo en este momento y que no tiene una entrada universitaria, la madre a quien criminalmente le violaron a sus hijos, el jornalero que no consigue una oportunidad de trabajo, sabe que hay que tomar medidas drásticas, pero que no amerita en esas situaciones, para mejorar la perspectiva, una nueva constitución. Usted, como experiencia en la administración pública, tiene pues haber sido director en Guayas del IES, pero luego se separó de Alianza País pese a su relación familiar con uno de los duros del régimen, Vinicio Alvarado. Tuvo problemas en formar un movimiento político a nivel nacional. ¿Es duro hacerlo? ¿Cuánto tiempo le costó? ¿Le resta votos a Alianza País?
debemos aclarar algo a todos los televidentes. Yo nunca he sido afiliado a Alianza País, hemos apoyado diversas posturas del gobierno actual, pero también hemos sido autocríticos. Y creo que ahí está la fundamentación del progreso. Nosotros estructurando el movimiento más de 5 años, recogiendo firmas más de 1 año y medio, entregando 760.000 firmas al Consejo Nacional Electoral. Es una carrera totalmente difícil y sobre todo con el señalamiento de los disque opositores diciendo que somos un apéndice del movimiento oficialista y los oficialistas señalándonos que somos fariseos. Pónganse de acuerdo, aquí se ha levantado una nueva generación para el país, una generación que no quiere disputas ideológicas absurdas entre la izquierda ni la derecha, una nueva generación que quiere un progreso, que quiere libertad y transparencia para poder actuar. Una de las cosas más duras en la política en cuanto a oportunidades es el financiamiento de los movimientos y partidos políticos. Por eso hay regulaciones muy severas. Ahora, por ejemplo, tiene que financiar el gobierno la campaña, no se acepta financiamiento privado, en fin, o sea, solo hasta cierto punto. ¿Cómo logran ustedes financiar estas actividades y durante ese tiempo? Porque recoger firmas, organizar un partido, tener directivas en casi todo el país es algo muy duro. Eso cuesta tiempo, esfuerzo y dinero. Téngalo por seguro que las necesidades son infinitas y los recursos siempre van a ser limitados. El transcurrir 5 años formando una estructura nacional, el transcurrir 1 año y medio recogiendo firmas, data del esfuerzo y la colaboración de los distintos miembros del movimiento a nivel nacional, en logística, en movilización. Nosotros hemos recorrido un largo camino, no como otros colectivos que en menos de 3 meses recogieron más de 1 millón de firmas, sorprendentemente. Hemos trabajado y la ciudadanía lo conoce, en todos los recorridos hemos estado por todo el Ecuador palpando la realidad, porque no se puede hacer política desde una oficina, pretendiendo saber las necesidades ciudadanas. Esa política hay que caducarla, Alfredo y televidentes, esa política es la que ya fue. Tenemos que aperturar a un nuevo ejercicio democrático que es el compromiso social con todos los ecuatorianos. En cuanto a empleo, que es el problema fundamental de los jóvenes, ¿qué propone? Bueno, nosotros lo hemos dicho y lo hemos manifestado en las intervenciones. El 81% de los ecuatorianos, primero que salen de la universidad, no encuentran financiamiento. Y después el 5.2% está desempleado. Esto significa 419.173 personas. Lo que nosotros proponemos es que el grupo comprendido entre 17 y 25 años, que no encuentra el primer empleo, y los pasados de 45 años, que ya le cerraron las puertas para obtener un empleo, que las empresas puedan acogerlo a 4 personas de estos distintos grupos y así el Estado disminuir 2 puntos en cuanto al pago del impuesto a la renta. Esto va a significar, si lo hacemos periódicamente, reducir 1 punto porcentual por año de la tasa de desempleo. Tan perniciosa, claro, disminuyendo la carga tributaria para los emprendedores, para los empresarios y facilitando una flexibilidad laboral evidente que tiene que darse para la apertura laboral y el emprendimiento, así generar más recursos, más empleo y por ende más tributación para el Estado. Pero la flexibilización, ¿en qué consiste? ¿En cuánto queda flexible? ¿Al tiempo de trabajo, que puede ser por horas? ¿En cuanto a qué aspectos, digamos? Claro, estamos muy de acuerdo en tanto a los contratos a plazo fijo y también al contrato por horas, como ocurre en otros países, siempre y cuando con el respeto a los derechos laborales, Alfredo, porque en veces anteriores, en muchos años anteriores, se utilizó esto para la explotación laboral, la cual estamos totalmente en desacuerdo. El eje fundamental de su plan es la reactivación económica. Al respecto propone algunas medidas. Sobre el régimen tributario, ¿qué propone para aumentar la producción? Bueno, hemos sido muy claros en manifestar que se debe disminuir la carga tributaria, eliminar el anticipo del impuesto a la renta. Hablamos de eliminar en 1 punto porcentual programáticamente el impuesto al valor agregado y la independencia tributaria. Esto significa que los gobiernos autónomos provinciales tienen la potestad de sugerir sus tributos, así incentivar la inversión, pero también requiere
de un fondo de reactivación económica, porque también no puede verse la demagogia de algunos candidatos que refieren que el 2017 cambia totalmente la situación del país. Hay un camino duro y necesitamos organismos de crédito a baja tasa de interés y a largo plazo, pero no para, por ejemplo, invertir en la refinería del Pacífico, que en este momento no es necesario, sino para una reactivación económica comprometidos con la empresa privada, aumentando su productividad. Respecto a la rebaja del IVA que usted propone, ¿tiene un punto, un límite? O sea, ¿propone bajar un punto cada año? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Hasta qué nivel? ¿No propone un IVA diferenciado? ¿Será siempre una tasa única que es igual para ricos y pobres? Nosotros estamos emanando que tenemos que disminuir un punto porcentual por año. Sin embargo, en el segundo año aspiramos a esa independencia tributaria para que cada gobierno autónomo provincial, como se lo hizo por el caso del 16 de abril, el terremoto, en Manabí y Esmeraldas, puedan tener esa independencia. Esto o sea que usted propone una especie de un IVA como el que se aplica en Estados Unidos, por supuesto, pero que es un estado federal, y ahí sí es posible que los impuestos no sean iguales en los diferentes estados. Entonces usted estaría proponiendo que el IVA no sea un impuesto nacional, sino que pueda ser separado por provincia. Diferenciado, y la COTAC ya lo permite, da las herramientas precisas. Pero ¿por qué no se hace? Es la gran pregunta de parte del Ejecutivo. Es por no perder el poder político, y ahí es que estamos acostumbrados al camisetazo en las diferentes regiones para ponerse a orden del gobierno de turno. De esta manera, la empresa privada se va a ver incentivada en zonas relegadas porque hay una mayor concentración en provincias como Guayas, Pichincha y el Azuay de inversión. Sin embargo, las otras están relegadas esperando las dádivas del gobierno. De esta manera podemos fomentar y sustentar la productividad, pero con una condición: que la mano de obra que se contrate sea interna de la propia provincia, del propio gobierno autónomo descentralizado. Respecto a la corrupción, por ejemplo, usted se refería que va a bajar las tasas de crédito. Ahora, se refiere y puso como ejemplo la mala inversión hecha en la refinería del Pacífico. ¿Qué propone en la lucha contra la corrupción? Bueno, es evidente que tenemos que fiscalizar, pero esa fiscalización no nos debe conllevar todo el tiempo de parte del Ejecutivo. Hay instituciones ya del Estado encargadas de hacerlo radicalmente y por el bien ciudadano. Esta comisión de control que se debe formar como una ala directa del Ejecutivo, acompañada de las instituciones del Estado, debe permitir que el control ciudadano se dé constantemente, Alfredo. Pero así como la Secretaría de Transparencia que puso este gobierno, pero eso no funcionó nunca convincentemente. Pero es que hay cosas que se hacen a la medida, como traje de quien las necesita. Y hemos visto actualmente que los casos de corrupción que se han descubierto son por investigación muchas veces periodística y no por investigación de instituciones del Estado. Entonces no podemos tener esta dicotomía, tenemos que ser responsables. Es una comisión totalmente independiente, sí, que trabaje de la mano también con el Ejecutivo, pero que en su función, en el escogitamiento de las personas, sea independiente y trabaje en línea directa con las instituciones de control del Estado. Lo que no permitimos es un ámbito de revanchismo que vemos de alguna clase política nacional, que lo único que quieren es destrozar todo lo que se ha hecho. Mire, un Estado no progresa viendo por el retrovisor. Bueno, Iván, allá habrá oportunidad de conversar acerca de los otros aspectos del plan de gobierno. Gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias a todos ustedes. Estefi. Son las 7 de la mañana con 15 minutos, tiempo de ir a una pausa, y al regresar en nuestros estudios ya está Richard Espinosa, el presidente del Consejo Directivo del IES, con su réplica a Enrique Pita, el presidente de la Federación Nacional de las Cámaras de la Construcción, sobre el costo de los nuevos hospitales del IES. Ya regresamos, quédese usted en nuestra sintonía. La libertad es el derecho a hacer lo que la ley permite, lo dijo Montesquieu, escritor y pensador político francés. Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo del IES, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Estefi. Aquí estamos para dar la cara y defender nuestro nombre, la honorabilidad de toda la gente que trabaja en el IES, por las palabras muy sueltas de este señor Pita, en donde con documentación
voy a demostrar las mentiras de Bueno, este en señor. efecto, usted ha solicitado ejercer su derecho a la réplica por las declaraciones que hizo aquí el presidente de la Federación de las Cámaras de la Construcción, Enrique Pita, y por eso empecemos escuchando algo de lo que dijo cuando se refirió a los hospitales construidos por el IES. No teníamos nosotros la certeza de cuáles eran los valores que se habían contratado para estos hospitales, porque lamentablemente hay mucho secretismo alrededor por parte de la gente del Seguro Social. Pero con la construcción del edificio del Hospital de la Mujer por la Junta de la Beneficencia, construido por una empresa local de gran prestigio, y comparando el precio de ese hospital contra los hospitales que están siendo construidos por la Seguridad Social, nos encontramos con unos valores realmente que nos llaman la atención. Mire usted, el hospital de la Junta de Beneficencia tuvo un costo de $1.150 el metro cuadrado. Y sin embargo, los hospitales del Machala, 1.639, IES Ceibos, 1.618, IES Quevedo, 2.645, IES Quito, 2.182.50. Si usted multiplica las áreas de construcción de estos hospitales por el valor referencial que tenemos del hospital de la Junta de Beneficencia, encuentra que hay 141 millones de dólares de diferencia. Está siendo construido por empresas chinas y empresas españolas. ¿Cuál es su réplica? Bueno, primero que el señor está mintiendo. Qué pena que haya hecho la comparación y con respeto a la Junta lo voy a tener que hacer, porque en la práctica terminamos siendo, señor Pita, más baratos que la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Usted acaba de dar primero que información falsa. Ventajosamente aquí tengo la información que ahorita, si ustedes, ciudadanos, se meten a la página web de la Junta de Beneficencia, la van a poder encontrar. El hospital de la Junta de Beneficencia de Guayaquil costó 61 millones de dólares, menos 10 millones de equipamiento, nos da 51 millones de dólares. El señor Pita, en la entrevista que tuvo el día de ayer, habló de 40 millones de dólares, que es el costo de la Junta, lo cual es absolutamente falso. Además, él habló, también está publicado en la página web de la Junta, él habló de 34.500 metros de construcción de ese hospital, cuando en realidad, como dice aquí, la misma Junta tiene 32.300 metros de construcción. El valor que nos da a nosotros, y aquí puedo mostrar en el cuadro, y voy a demostrar que a la final terminamos siendo más baratos que la Junta, tomando en consideración información real, no la que el señor Pita acá se inventa para seguramente defender los intereses, y ya voy a decir de quiénes, dentro de su directorio de la Cámara de acá de la Construcción de Guayaquil. Aquí la Junta de Beneficencia termina costando el metro cuadrado 1.576 y de los Ceibos 1.618 dólares, casi igual, pero consideremos que el Hospital de los Ceibos está construido con una modalidad de construcción de 1 año, el de la Junta se demoró 4 años. Y entonces hasta ahí, para ir explicando, sí. ¿Por qué entonces la diferencia en cuanto a esos precios de referencia que maneja el presidente de la Cámara de la Construcción? Me refiero al metro cuadrado del Hospital de la Junta de Beneficencia, él hablaba de 1.150 el metro cuadrado, versus Machala 1.600, Quevedo 2.600, esas cifras son referenciales, pero entonces, ¿no son correctas según las cifras oficiales que ustedes manejan? ¿Y cuáles son entonces las cifras del metro cuadrado por construcción, por lo menos de esos hospitales? Hablemos Machala, Quevedo o Quito. Claro, como lo acabo de mostrar totalmente, estas son la que les acabo de mencionar. 1.576 en la Junta de Beneficencia versus 1.618 el de los Ceibos, pero si a eso le sumamos la modalidad de construcción que empleó el IES de construir el hospital en solo 1 año, trabajando 24 horas al día, los 7 días a la semana, si es que la Junta hubiese hecho lo mismo, le hubiera costado un 11% adicional, es decir, hubiera costado 1.750 versus nosotros que costamos 1.618. De todas maneras, agreguémosle otro aditamento para que vean la transparencia con la que nosotros actuamos. Una de las personas relacionadas a la Cámara de la construcción de acá de Guayaquil, fue pues quien hizo los estudios del hospital de Guayaquil, y aquí está pues el precio de referencia de en cuánto podíamos haber adjudicado, pero como somos responsables, nosotros le bajamos el precio. Aquí está. Ellos nos recomiendan que adjudiquemos en 248 millones de dólares. Lo adjudicamos en 192 millones de dólares, es decir, 56 millones menos. Pero eso ya con todo, con equipamiento y todo. No, esto solamente es básicamente sin el equipamiento. Solamente estamos hablando de construcción. Okay, si lo hubiéramos tomado en consideración el equipamiento, hubiese sido mucho más. Solo de construcción y el metro cuadrado, usted hace la referencia, porque así lo planteó el señor Pito con el hospital de la Junta de la Beneficencia, pero en general, si hablamos del metro cuadrado de la construcción, ¿están dentro de los estándares del mercado en cuanto a los precios del metro cuadrado de los hospitales del IES? Absolutamente, incluso más barato, pero como yo le decía, aquí está comparando inclusive manzanas con peras.
Sí sabe usted que el hospital del IES tiene 16 salas de imagenología, lo que no tiene la Junta de Beneficencia, lo que quiere decir que todas las paredes de esas áreas están forradas de plomo para evitar cualquier problema de salud de la gente que trabaja en el hospital y de los que van a visitar el hospital, lo cual obviamente hay que considerar, y sin embargo así seguimos siendo más baratos. Sí sabe que el Hospital de Los Olivos tiene salas de diálisis, para lo cual tiene que tener una planta de tratamiento de agua, que no lo tiene la Junta de Beneficencia. Sí sabe que nosotros tenemos centros quirúrgicos, claro, los obstétricos al igual que la Junta, que son, digamos, relativamente más baratos, pero adicional nosotros tenemos, de esos, tenemos 13 centros quirúrgicos de más alta complejidad. Obviamente necesita obviamente ser con insumos mucho más elevados, que sin embargo nos sale más barato en su precio total el hospital por si acaso. Y la unidad de quemados que ni siquiera lo tiene. Es decir, están comparando dos cosas completamente diferentes, lo que sorprende. Y ahí sí es una mala fe del señor Pita, porque él es ingeniero civil de lo que nosotros hemos revisado. Y él sabe que no podía comparar. Sin embargo, de aquello, ya que lo ha hecho, hemos traído documentos que demuestran justamente lo contrario y en donde se evidencia que tenemos el costo. Mire el piso con el que es construido el hospital nuestro, el de Los Olivos, único en el Ecuador, el primero en el Ecuador. Esto no lo tiene la Junta, que permite que cuando ya esté terminado el hospital, si tienes que hacer algún ajuste en temas de cañería, alguna cosa, no tengas que romper el piso. Ahora, para estas diferencias, para poder comparar con las cifras reales, es importante contar con la información desde la fuente que son ustedes en cuanto a cómo se firmaron los contratos, en qué condiciones, los plazos de pagos, cuánto les costó finalmente el metro cuadrado, toda esa información, porque el señor Pita hablaba de un secretismo alrededor de esto, y es importante para poder comparar que en efecto sea información que sea pública. Ustedes han entregado, por ejemplo, en las mismas cámaras de la construcción que están alineados con este tema, ustedes han publicado todas estas cifras. Otra mentira más de este señor Pita. Métanse a la página web, no solamente del IES, sino del Sistema Oficial de Contratación Pública. Aquí está, por si acaso, ciudadanos, para que lo puedan ver. Ustedes mismos se pueden meter. Aquí está, por ejemplo, contratación y equipamiento del Hospital de Los Olivos de la ciudad de Guayaquil. Hacen un clic, ahí está la resolución ya de la adjudicación de este hospital. ¿Qué es lo que contiene? Aquí, con todos los documentos, toda la transparencia, contrato protocolizado, pólizas y garantías, pliegos, plan médico funcional, actas del Consejo Directivo, desagregación tecnológica, presupuesto, etcétera. Por ejemplo, el metro cuadrado. Absolutamente todo, pues aquí está absolutamente toda la dimensión que tiene el hospital, el costo total de entrada, el precio referencial que fue de 234 millones y que terminó a la final adjudicándose en muchísimo menos, que fue 192, como le estoy demostrando. Pero además, Steffi, esto sí que también, y otra cosa, esto ha sido público. Yo he ido siempre con ustedes, con los medios de comunicación. Aquí está, pues, nuevo hospital tiene avance del 60%, están los costos publicados en la misma prensa. Aquí también, aquí sí, no solo personal médico recluta el futuro hospital de Seguro Social, y está también con los datos de costos y construcción. ¿Por qué vieron más conveniente construir con empresas chinas, españolas, los hospitales del IES? Porque lo que han hablado es que la ventaja también es el tema del financiamiento. Y entonces, ¿en qué tipo de condiciones se obtuvo ese financiamiento? Me refiero a tasas, cómo obtuvieron los créditos con España, con China, en qué plazos, porque deberían ser mucho más convenientes que las condiciones con las que el IES le presta al gobierno, porque si no, mejor no presto para luego tener que pedir prestado. Steffi, ojalá que me dé tiempo, porque quiero llegar al punto de los intereses de la Cámara. Totalmente transparente la información. Aquí está el contrato firmado con el Deutsche Bank, ¿no? Aquí está, firmado con el Deutsche Bank, tasa de interés del 5.8%, inferior a la rentabilidad que nos está generando esas inversiones en el BIES, que llegan casi al 8%, porque él decía que no nos había llegado ni $1 de financiamiento. Por otro lado, en cambio, la prensa decía lo contrario, dice que 80 millones otorgado al IES llegará en equipos hospitales. Lo puedo corroborar, aquí están los Bill of Lading, que se denomina, en donde ya está viniendo el equipamiento y el IES no ha desembolsado medio centavo al exterior. Y estamos trayendo aquí dice equipamiento médico, aquí tengo incluso hasta los ascensores que ya están viniendo, producto de este crédito. Es decir, sí nos han dado el crédito de los primeros 80 millones. ¿En qué tasas? 5.8%, todo incluido, inclusive gastos administrativos, tasa de interés. Y además hay otro crédito que nos dan de 25 millones adicionales al 3%. En las mejores condiciones. Obviamente es lo mejor, financieramente hablando, lo que podía hacer el IES. No quitar sus propios recursos, que los tiene colocados y que le generan una mayor rentabilidad, que el préstamo a una menor tasa de interés. O sea, es lo mejor que podíamos haber hecho. Pero lo que él se quejaba y decía es que no habíamos recibido el crédito, lo cual es absolutamente falso. Si usted me permite, Steffi, el señor Pita había acusado, y eso no le voy a permitir,
y lo voy a demostrar de quién realmente son los intereses, acusando a los familiares de la gente de altos directivos del IES. Yo soy un alto directivo del IES, supongo que me está topando también a mi familia, y eso no se lo voy a permitir. Él decía, Steffi, que se había comprado todo el bloque solamente de una sola ciudad. Primero que estas son las empresas, aquí están, a las cuales se les ha comprado bloques, adoquines, etcétera, que dicho sea de paso, no sé si ustedes conozcan, pero esto representa, para que la gente sepa, el 1% del valor total del hospital, pero incluso ese 1% es importante para nosotros. Aquí están, Guayas, la mayor cantidad, Los Ríos. Hay un señor Espinosa con Z, por suerte, no, para que no quepa la menor duda, no es ningún pariente mío, y porque mi apellido se escribe con S, y también de Pichincha. Pero la pregunta es, ok, ¿y por qué compran a Pichincha? Por dos motivos. El primero, la técnica de construcción, de hacerlo en un año, en un tiempo récord, ha saturado la capacidad de producción de acá mismo de la provincia, obviamente con los bloques de buena calidad y a un precio conveniente que el contratista, en este caso las empresas españolas y chinas, las han contratado. Entonces, ellos hacen proformas. Mire usted, uno de los miembros del directorio de la Cámara de Construcción de Guayaquil, aquí es la proforma que esta gente presenta. Adjunto, dicen ellos, cotización con el mejor precio que podemos ofrecerle. Para un bloque de 20 centímetros están ofreciendo en 85 centavos. Cuando la factura real de compra, que incluye transporte, trayéndole, en este caso, para este caso puntual, porque ya no daba más la capacidad acá, lo traen de Quito en 60 centavos, incluido, aquí está la factura, incluida también la transportación. Y de igual manera, para el bloque de 10 centímetros que lo cotizaron en 84, esta empresa, aquí están los documentos vinculados directamente a la Cámara de acá, de la construcción de Guayaquil, acá la empresa, por ejemplo, Dicensa, ¿no? Se lo vende en 37, incluido el transporte. Aquí está, por si acaso, los documentos, ¿no?, de quienes estamos hablando, ¿no?, de los que presentaron esta cotización. Es así con sobreprecio y no se lo tiene por qué permitir. Y qué bueno que el constructor haya actuado así. Pero aquí está. Usted ha ejercido su derecho a la réplica. Es Richard Espinosa, el presidente del Consejo Directivo del IES, un tema del cual seguiremos conversando. Gracias por ahora usted por habernos acompañado. 7:37, una pausa. Al regresar nos espera ya Lenin Hurtado, el candidato a primer asambleísta nacional por Unidad Popular. La propuesta programática de los candidatos asambleístas que apoyan al candidato presidencial Paco Moncayo. Vamos a revisar el tema del dinero electrónico, el empleo, supresión de actividades extractivistas, entre otros. Regresamos, quédese usted en nuestra sintonía. La propuesta programática inscrita en el CNE por los candidatos asambleístas de Unidad Popular es totalmente coincidente con el programa de gobierno del candidato presidencial Paco Moncayo, inscrito en el CNE por la ID, la Unidad Popular y Pachacuti. Con Lenin Hurtado, candidato a primer asambleísta nacional por Unidad Popular, trataremos algunos puntos de esta propuesta programática. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, buenos días al país. Muchas gracias por este espacio. Propone fiscalizar los 10 años de correísmo. ¿Cuáles son las prioridades? Porque eso tomaría más de 4 años. Bueno, en la Asamblea Nacional nada se ha hecho en tema de fiscalización, nada realmente, nada en serio. Nosotros pretendemos fiscalizar toda la obra pública que se ha hecho en el Ecuador, todo, porque como se ha evidenciado en los días previos, han sido tales los escándalos de corrupción y tan graves para el país, para el desarrollo del país, que necesitamos en el nuevo periodo legislativo fiscalizar para establecer realmente qué es lo que ha pasado con el dinero del país y llevar a la justicia a aquellos que se han enriquecido a costa del desarrollo del Ecuador. Fomento al pleno empleo, una propuesta básica para una agrupación política vinculada a organizaciones sindicales. El problema básico de los 5 millones de subempleados y desempleados es conseguir empleo pleno en un régimen laboral rígido. La OIT presta asistencia técnica a más de 90 países en el mundo interesados en flexibilizar el régimen laboral sin afectar los derechos básicos de los trabajadores. Concretamente, ¿qué propone la Unidad Popular? Proponemos que se deje de pensar que los derechos de los trabajadores son lo que provoca la crisis que padecen muchas empresas. Tenemos que mirar hacia qué es lo que hace el Estado para promover el aumento de la productividad, el aumento de la competitividad. No son los trabajadores que reciben, claro, en el Ecuador dicen
366 son uno de los sueldos más altos de la región. Pero también hay que pensar que tenemos comparativamente la inflación más alta si hablamos de un régimen dolarizado como el nuestro. Por lo tanto, no pensamos que son los trabajadores los responsables, sino que debe verse al Estado y qué es lo que hace para promover el desarrollo de este país sin necesidad de desmontar los derechos de los trabajadores. Esto es un tema que se viene diciendo permanentemente cada vez que hay una situación de crisis, mirar hacia los trabajadores a desmontar sus derechos para supuestamente recuperar la economía. Claro, pero no significa estímulos al sector productivo precisamente para que no le caigan encima a los trabajadores, porque eso es lo más fácil. Siempre hablan de la rigidez laboral, pero el problema tributario es importante. Sin embargo, en la propuesta de ustedes no proponen reducir impuestos, proponen hacer más eficiente la recaudación. Sí, y eso es correcto. Pensamos que la legislación tributaria es compleja, demasiado compleja. Y por compleja es que se permite o se promueve la elusión y la evasión. Y la administración tributaria, entiéndase, el Servicio de Rentas Internas, tiene muchas dificultades para recaudar y allí los vacíos, los huecos que hay en la recaudación. Entonces, es lo que tenemos que hacer, más eficiente la administración tributaria, menos compleja la legislación. Estoy, por ejemplo, en la línea de revisar el tema del anticipo del impuesto a la renta, que es un tema que tuvo un origen, tuvo una digamos, justificación en su origen, dado la elusión, incluso la evasión de muchas empresas, pero tenemos que llegar a un mecanismo más racional que implique una efectiva recaudación y no una afectación a la pequeña y mediana empresa o industria que es, por supuesto, afectada por este anticipo. Y además del IVA, creemos que hay que reducirlo para efectos de promover el consumo, que es básico en una economía que está en recesión como la ecuatoriana. Suprimir actividades extractivistas, petroleras y mineras en las fuentes de agua, páramos, lagos, ríos, humedales, señala la propuesta programática. Se han identificado los campos petroleros y los proyectos mineros que van a ser suprimidos y cómo se hará con los que tienen contratos de explotación o de preventa petrolera, por ejemplo. Bueno, yo pienso que debemos empezar por una auditoría de esta naturaleza, es decir, establecer, por ejemplo, hay fuentes o proyectos mineros que están afectando fuentes de agua, lo están haciendo en la provincia de Zamora, está ocurriendo en el Austro, está ocurriendo en otros sectores del país y tenemos que verificar que esos proyectos mineros estén en consonancia con lo que establece la Constitución, que no puede afectar páramos, humedales o fuentes de agua, porque están afectando la misma supervivencia de las poblaciones que se encuentran en estos sectores y como se denomina la solidaridad intergeneracional se ve afectada. Es decir, no podemos pensar que hoy tenemos que explotar a como dé lugar el ambiente sin importar las generaciones que vienen tras de nosotros. Por lo tanto, hay que garantizarle esa solidaridad intergeneracional que es básica en un sistema como el nuestro que le ha dado derechos a la naturaleza. Por lo tanto, pensamos que eso debe detenerse, es decir, la concesión minera para que exploten a gran escala a cielo abierto con la afectación ambiental que implica y también detener la expansión de la frontera petrolera para no seguir afectando, por ejemplo, sectores tan insensibles como Uliasuní y que los campos maduros, es decir, los campos que están en plena producción, no sean entregados a transnacionales extranjeras, sino que sean explotados por la petrolera ecuatoriana en consonancia también estricta con lo que dice la Constitución y con una política que el mismo presidente de la República dijo en algún momento que era traición a la patria entregar esos campos que están en plena producción. Hablaremos de los otros aspectos del programa en las semanas que vienen de la campaña electoral. Gracias por su participación. Muchas gracias por el espacio. Estefi. Concluimos así esta emisión. A ustedes, gracias también. Su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana. Mañana continuaremos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buen día.